Buenos días. Em, es un gusto darles la más cordial bienvenida en nombre de Fundarte a este nuevo espacio de aprendizaje a través de la Academia por la Biodiversidad. Mi nombre es Angie Peña y tendré el placer de acompañarles como moderadora durante este webinar que lleva por título Modelo de Estrategia Empresarial de Biodiversidad, Rol Estratégico del Capital Natural. Un tema pues que cada vez más es más relevante para las empresas que buscan operar con responsabilidad, resiliencia y con una visión de futuro. Antes de comenzar, agradecemos que puedan seguir algunas instrucciones. Les invitamos a que se presenten a través del chat con su nombre, cargo, empresa u organización que representa y también desde dónde se conecta el día de hoy. Les solicitamos que puedan desactivar su micrófono para mantener la calidad durante el webinar. Es opcional si ustedes desean mantener su cámara encendida. Pueden hacer uso del chat en todo momento para enviar sus comentarios y preguntas, las cuales iremos recopilando para abordarlas al final en el espacio que tenemos programados para preguntas y respuestas. Pedimos disculpas de antemano por cualquier problema de conexión, interrupción eléctrica o falla que se pudiera presentar durante el desarrollo de este webinar. El día de hoy, inicialmente, me complace presentarles al señor Mauricio Solano, quien es asesor técnico senior del programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana de la GIZ. Mauricio cuenta con más de 10 años de experiencia en cooperación internacional, biodiversidad y desarrollo sostenible en la región, desempeñando diversos roles técnicos y estratégicos dentro de la GIZ. Y en esta ocasión, Mauricio nos compartirá una charla titulada Conceptos básicos de biodiversidad y su vinculación con la estrategia empresarial. Bienvenido, Mauricio, adelante. Buenos días, muchas gracias y para empezar, feliz Día Internacional de la Biodiversidad. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Por favor, me confirman cuando se puede ver mi pantalla. La vemos, Mauricio. La están viendo, perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Esta es una presentación un poco general, algunos términos básicos, generales, pero importantes de entender y vamos empezando, si les parece. El inicio, la primera parte, es biodiversidad y cómo llegamos a una definición de biodiversidad. Existen muchas definiciones de biodiversidad y normalmente cuando hablamos de biodiversidad pensamos en flora y fauna, en animales y plantas, pero en realidad va mucho más allá. Existe un convenio de diversidad biológica que es firmado por 150 y pico países en el mundo, un convenio global, y este convenio tiene una definición que es la definición un poco más completa y la que podemos utilizar como guía. Y esta definición se refiere a la variedad de seres vivos que habitan el planeta Tierra: plantas, animales, microorganismos existentes, etcétera, pero se clasifica en tres niveles y esta es como una parte muy importante de entender para todo lo que viene después. Hay un primer nivel que es un nivel intraespecífico, o sea, dentro de una misma especie, y entonces es la diversidad genética que ocurre dentro de una misma especie. El segundo nivel es diversidad interespecífica, que ahí es entre especies, cuando son diferentes especies, la diversidad de diferentes especies. Y el tercer nivel es la diversidad de ecosistemas. Entonces, los ecosistemas forman parte de la biodiversidad. Y los ecosistemas están compuestos por los seres bióticos y abióticos en un mismo lugar y al mismo tiempo. Esta es como la definición de ecosistemas. Entonces, esto lo hace mucho más amplio y esto nos permite entender que hay muchas cosas que vienen de los ecosistemas. Entonces la biodiversidad deja de ser únicamente plantas, animales, flora y fauna, sino se convierte en algo mucho más complejo al incluir todos estos ecosistemas. Entonces este es un punto clave a entender dentro de la definición de biodiversidad que le da una amplitud mucho más allá de lo que muchas veces comentamos o entendemos. Los ecosistemas nos abastecen de bienes como agua, aire, suelo, energía, recursos de forma gratuita para los seres humanos. Por ejemplo, los bosques albergan entre el 80 albergan el 80% de la biodiversidad terrestre, absorben 2.600 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Los ecosistemas sanos proporcionan el 75% del agua dulce. Sin embargo, muchos de los ecosistemas de humedales, por ejemplo, han desaparecido. Ahora, los servicios que proveen los ecosistemas, o sea, que proveen la biodiversidad, se conocen como servicios ecosistémicos, que son todos los bienes y servicios que ofrecen ecosistemas y biodiversidad que benefician a las personas.
Y hay ecológicos que favorecen la vida, socioculturales que contribuyen a la historia y la identidad cultural, y económicos que contribuyen al desarrollo a través de su comercialización. Esta es la clasificación de los servicios ecosistémicos. Aquí están los tipos de servicios ecosistémicos. Y están, por ejemplo, los de aprovisionamiento, que son los que se aprovechan directamente. Y ahí podemos ver como los alimentos, o como agua dulce, o como materias primas, combustibles, recursos genéticos, entre otros. Entonces, son los de aprovisionamiento son los que provisionan, se aprovechan directamente. Están otros que son los servicios ecosistémicos de regulación, que regulan procesos ecológicos que permiten la vida y las actividades económicas. Por ejemplo, la calidad del aire, la regulación climática, la moderación de eventos extremos, el ciclo del agua, la purificación del agua, la prevención de la erosión, la fertilidad del suelo, la polinización, control biológico, entre otros. Aquí estamos mencionando nada más algunos, pero aquí podemos ir pensando cuando vemos estos bienes o servicios o ejemplos de bienes o servicios de qué dependemos o cómo dependemos nosotros de estos bienes o servicios. Entonces, están los de provisionamiento que mencioné, regulación, otros son culturales y serviciales vinculados a comportamientos sociales. Ahí está, por ejemplo, el uso recreativo de los ecosistemas. Y ahí está el disfrute estético, actividades turísticas, inspiración para cultura, arte y diseño, disfrute espiritual y religioso o información para desarrollo cognitivo. Estos, a diferencia de los de aprovisionamiento que se aprovechan o los de regulación que regulan el sistema, estos son algo no tan tangibles, pero que sí nos proveen un beneficio directo. Y finalmente, hábitat de apoyo son los servicios que proveen condiciones favorables para el desarrollo y conservación de la biodiversidad. Y aquí está el mantenimiento de ciclos de vida de especies migratorias, conservación de variabilidad genética, entre otros. Entonces, este cuadro muestra un poco, con un poquito más de detalle que la lámina anterior, cuáles son los tipos de servicios ecosistémicos, su descripción y algunos ejemplos. Las sociedades dependen de la biodiversidad y de los servicios porque son la fuente de recursos para las actividades económicas. Por ejemplo, más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen de los polinizadores, o más del 50% de los medicamentos modernos proceden de fuentes naturales, por ejemplo, antibióticos, analgésicos, entre otros. Y todo esto se convierte en el capital natural, que es un modo de concebir la naturaleza como un stock que genera un flujo de bienes y servicios de renta. En una industria o empresa, los servicios ecosistémicos proveen un capital natural, compuesto de activos naturales que sostienen la actividad económica. Entonces, otro término como podemos asociar la biodiversidad, los ecosistemas los servicios de los ecosistemas a una actividad empresarial como un capital natural. Todas las empresas conocen y protegen su capital en general y el capital natural debería ser parte de esto que conocen y protegen las empresas. Ahora, ¿cómo conservar el capital natural de las empresas? Aquí proponemos tres posibles fases para hacerlo. Una es identificar las dependencias e impactos al capital natural o servicios ecosistémicos del que depende una actividad económica. Otra es analizar los riesgos y oportunidades de las empresas a partir de los impactos que se están generando. Y el diseño de una estrategia corporativa por la biodiversidad. Todo esto tomando como base los términos que hemos visto antes de biodiversidad, de ecosistemas, servicios ecosistémicos, todos los servicios que nos proveen, entonces analizar ya las dependencias que tiene una empresa o una actividad económica del capital natural, analizar cuál es su impacto y después riesgos, oportunidades y llevar a una estrategia corporativa. La actividad empresarial depende de los ecosistemas para extracción de materias primas, producción, comercialización, entre otros, pero las actividades también tienen un impacto que puede ser positivo o negativo sobre los ecosistemas. Más de la mitad del Producto Interno Bruto Mundial depende moderada o altamente de la naturaleza. Aproximadamente el 90% de la biodiversidad en el planeta está afectada por el desarrollo económico. Entonces aquí vemos un poco el riesgo para analizarlo también. Y podemos ver las dependencias o impactos en el contexto socioeconómico. Todas las industrias y empresas interaccionan con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Volviendo también a los slides que vimos hace un momento de los servicios, queda muy claro que en el contexto socioeconómico todos dependemos de una u otra forma de
de la biodiversidad y tenemos un impacto también sobre la biodiversidad. Entonces, aquí pueden ver a la derecha dependencias, impactos, capital natural y economía. Entonces, la economía tiene una dependencia directa al capital natural y también tiene un impacto sobre el capital natural. Los ecosistemas como capital natural son la fuente de los recursos, servicios y energía del sistema productivo. Y después son el destino final de muchos de los residuos derivados de las actividades productivas y consumo. Entonces, hay un ciclo donde se encuentra el capital natural y la economía. Aquí hablamos de algunas dependencias y son solo algunos ejemplos. Esto va mucho más allá de esto, por lo que estábamos viendo. Hay muchos de los servicios ecosistémicos no tangibles que son súper amplios de los que dependemos todos, pero hay unos muy claros, por ejemplo, el sector de la electricidad, la dependencia del recurso hídrico, la agricultura, cómo depende del recurso hídrico, de los polinizadores, de la biodiversidad en los suelos, entre otros, igual la ganadería, las plantas, los alimentos para los animales, el agua, la biodiversidad en los suelos que mantienen, por ejemplo, los pastos ricos para la ganadería, bebidas y alimentación, recursos hídricos, recursos eléctricos, y después los hoteles, bueno, en general las actividades de ocio, el turismo en general, cómo depende muchísimo y de forma muy clara y directa de los servicios ecosistémicos. Un destino turístico atractivo normalmente está compuesto por ecosistemas sanos que refrescan la vista a los turistas y los hacen un destino turístico atractivo. Y ahí podremos seguir. Algunos ejemplos, y para mencionar algunos ejemplos muy cortos con los que hemos trabajado desde GIZ. Por supuesto, aquí tenemos el Odón, que vamos a tener la presentación de Laura ahorita, entonces no está aquí por Laura, nos va a ampliar mucho más. Pero aquí tenemos tres ejemplos muy claros. Uno es RC Coffee, con quien trabajamos en Honduras, empresa agrícola de café que depende de la polinización natural, o la cervecería hondureña, que depende del agua para que sea embotelladora, entonces depende del recurso hídrico. Y Grupo Iberostar, que depende de playas limpias y arrecifes sanos para mantener su negocio a largo plazo. Nada más para mencionar tres ejemplos de forma muy breve. Voy un poquito rápido por el tiempo, pero seguimos. A pesar de los beneficios que ofrece la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, la biodiversidad se está degradando a una escala sin precedentes y el valor muchas veces es subestimado. Se ha perdido alrededor del 73% de las poblaciones de vida silvestre monitoreadas en el mundo entre el 1970 y el 2020. Las abejas que mencionábamos para el café son parte de esta vida silvestre, o los arrecifes que protegen la línea de costa también son parte de esta vida silvestre que está en riesgo y que se continúa degradando. Entonces hay algunos impactos de los mismos sectores que mencionábamos antes. Hay impactos en recurso hídrico, hay impactos en los suelos, en la biodiversidad de los suelos, en los polinizadores, etcétera. Entonces los sectores productivos en general tienen impactos significativos que es importante analizar y buscar la reducción de estos impactos. Eh, y existen riesgos, los riesgos de los negocios ante la pérdida del capital natural. Hay riesgos operativos cuando está en riesgo la capacidad de operar bienes y servicios que dependen de la naturaleza. Hay riesgos legales y de regulaciones. Es fundamental conocer regulaciones y cumplirlas, pero también ir un paso adelante, conocer los riesgos, ayudar en la implementación de nuevas regulaciones para la gestión de ecosistemas, siempre pensando en esta visión de mediano y largo plazo de los sectores productivos, el sector privado. Hay riesgos reputacionales, comunicación, y es importante la comunicación transparente sobre prácticas y operaciones, y las acciones marcan la diferencia. Hay riesgos de mercado y de producto, porque hay un mercado ambiental emergente que promueve y ofrece certificaciones ambientales, sociales, por ejemplo. Y la importancia de ofrecer productos que protejan el ambiente, ofrece opciones de mercados selectivos y permite mantenerse en mercados importantes y riesgos financieros, por ejemplo, disponibilidad de este capital del que estábamos hablando hace un momento. Las empresas que cuantifiquen los impactos y la dependencia que tienen de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos dirigen mejor sus políticas de uso, compensación y restauración, garantizando sostenibilidad y eficiencia económica del negocio. En el 2022, el financiamiento global para soluciones basadas en naturaleza alcanzó los $200.000 millones de forma global. A pesar de esto, aún está muy por debajo de los 500, 800 estimados necesarios para abordar la crisis.
También hay muchas oportunidades que es importante verlas y analizarlas. La transparencia y convicción son pilares fundamentales. La inversión en soluciones basadas en naturaleza es una oportunidad. El acceso a financiamiento verde y mercados preferentes. Innovación basada en bioprospección o en bionegocios. Y la creación de alianzas de múltiples actores. Mantenimiento del capital natural e ingresos asegura el capital natural a largo plazo y opciones de nuevas fuentes de ingresos. Incluso la biodiversidad puede ser como un producto empresarial y un ahorro de costos en soluciones tecnológicas. También aquí puedo mencionar en la academia anterior estuvo la herramienta Biodiversity Check, que es una herramienta importante y que es una buena oportunidad para nosotros para este análisis de oportunidades y la creación de un plan de acción por la biodiversidad. Finalmente, las empresas son agentes de cambio y así tenemos que verlo. Como todas las empresas protegen su capital, debe estar incluido el capital natural dentro de lo que protegen. Mantener los ecosistemas y la biodiversidad asegura un negocio a largo plazo, disminuye costos y posiciona una buena imagen empresarial y lidera mercados. Y para finalizar, les dejamos este video que es para celebrar el Día Internacional de Biodiversidad. ¿Me confirman si se puede ver y escuchar? No sé, no sé si se escucha. No, no se escucha, Mauricio. No sé Creo por qué. que denme un segundo y comparto de nuevo. Creo que no le puse incluir el sonido para compartir. Vamos a intentar de nuevo. La biodiversidad no es solo naturaleza, Ahora sí se escucha, es el ¿verdad? motor de nuestra economía. Ahora Hoy, sí. en el Día Mundial de la Gracias. Diversidad Biológica, el mundo reconoce que las empresas tienen un papel clave para lograr las metas globales de biodiversidad. A nivel mundial, gobiernos, inversionistas y mercados están promoviendo un modelo de negocio alineado con la protección de la biodiversidad. La nueva economía verde ya no es una opción, sino un camino estratégico para la sostenibilidad y la competitividad. Sectores como la agroindustria, la energía, el turismo y la manufactura dependen de ecosistemas saludables. Empresas visionarias están reduciendo su impacto ambiental, innovando con soluciones basadas en la naturaleza y aprovechando oportunidades en la bioeconomía. Si queremos alcanzar las metas globales de biodiversidad, el sector privado debe ser protagonista. No se trata solo de cumplir regulaciones, sino de asegurar resiliencia y crecimiento en el largo plazo. Este Día Mundial de la Diversidad Biológica, hagamos un compromiso: integrar la naturaleza en nuestras decisiones, porque cuando protegemos la biodiversidad, también protegemos nuestro desarrollo y, más importante, el futuro del planeta. Mauricio, muchas gracias. Antes que te Muchas retires, gracias yo a te ustedes. quería pedir un favor, que si Claro, tal vez nos entiendo. regresamos a la de los servicios ecosistémicos, por los que entraron un poquito tarde, para que le des un repasito, porque estaba al inicio y nos entraron algunos tarde, para que esa es como la bien, bien importante, que entendamos los servicios ecosistémicos que nos dan a nuestros negocios, la Sí, biodiversidad, solo esa diapositiva, aprovechando, abusando de tu tiempo. no, con todo gusto. Un segundo para... Ya no veo la ventana. Nada más me confirman, porfa, cómo se ve. Esta, ¿verdad, Claudia? Aquí esta y la que sigue con el Eh, cuadrito. Ajá, esa con el cuadrito, correcto. Gracias, Exacto. Mauricio. Sí, con todo gusto. Entonces, repitiendo un poquito, los servicios ecosistémicos son los bienes y servicios que ofrecen los ecosistemas y la biodiversidad.
Estamos viendo antes que la definición de biodiversidad incluye los ecosistemas y de ahí vienen todos los servicios ecosistémicos que estamos mencionando. Puede ser ecológicos, socioculturales y económicos. Y aquí tenemos un poquito la clasificación de los servicios ecosistémicos y los tipos de servicios. Entonces hay servicios que son de aprovisionamiento, que son estos primeros, recurso que se aprovecha directa o indirectamente de la sociedad. Entonces es lo que se aprovecha así directamente, como los alimentos o como el agua dulce, materias primas, combustibles, recursos genéticos, recursos medicinales, entre otros. Hay otros servicios que son de regulación, que regulan procesos ecológicos para el desarrollo de la vida y las actividades económicas. Y aquí está, por ejemplo, la calidad del aire, que los ecosistemas purifican el aire o aseguran o dan una mejor calidad del aire. Y esto es algo no tan tangible como algo que se extrae directamente, pero es algo de lo que dependemos directamente. Regulación climática, moderación de eventos extremos, regulación del ciclo hídrico, purificación del agua, prevención de la erosión, fertilidad del suelo, polinización, control biológico, entre otros. Hay otros servicios que son los culturales y serviciales vinculados a comportamientos sociales. Y aquí podemos hablar del turismo, por ejemplo, las actividades recreativas y turísticas, inspiración para la cultura, arte, diseño. Entonces es algo no tan tangible tampoco, no es algo que se aprovecha directamente, pero es algo de lo que depende un negocio. Por ejemplo, un negocio turístico depende de que un ecosistema cercano a su negocio esté sano, esté bien, esté conservado. Esto es un atractivo y además un ecosistema sano provee un sentimiento de paz o de tranquilidad o un buen sentimiento a las personas que están disfrutando de esto. Esto hay mucho más, hay un montón de investigación hecha por muchos japoneses también, de cómo, por ejemplo, meterse en un bosque por un tiempo regula la presión, regula el ritmo cardíaco, hay un montón de cosas para la salud de las personas. O sea, me estoy yendo un poquito. Pero aquí los servicios culturales están relacionados con esto, con disfrute estético, actividades recreativas. Y después los servicios de hábitat o de apoyo, que es la capacidad por ofrecer sitios con las condiciones favorables para el desarrollo y conservación de la biodiversidad, y aquí está el mantenimiento de ciclos de vida de especies migratorias, por ejemplo, o la conservación de la variabilidad genética. Esto devolviéndonos un poquito entonces a lo que habíamos visto antes, y yo creo que por ahí estamos finalizando. ¿Verdad, Claudia? ¿O hay algo más que No, gracias, Mauricio. con todo gusto? Órale, Angie, adelante para seguir con la siguiente charla. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Mauricio, por su valiosa participación y pues por compartir con cada uno de nosotros y nosotras estos conocimientos y experiencias sobre biodiversidad y su integración con la estrategia empresarial. A continuación, tengo el agrado de presentarles a Laura Becerra, quien es gerente corporativo de medio ambiente en Aerodom. Laura es ingeniera ambiental con más de 10 años de experiencia liderando estrategias de sostenibilidad en sectores altamente regulados. Ha trabajado en proyectos enfocados en biodiversidad, eficiencia de recursos y cumplimiento ambiental en industrias como transporte aéreo, manufactura y minería. Actualmente lidera la estrategia ambiental de Aerodom en República Dominicana, promoviendo la descarbonización y la integración de criterios ESG en la gestión aeroportuaria. Adelante, Laura, el espacio es suyo. Bienvenida. Gracias, Angie. Muchísimas gracias a todos por conectarse y a ustedes por generar estos espacios de intercambio de experiencias. Permítanme compartir con ustedes mi pantalla para que puedan ver una pequeña presentación que les he preparado para guiar la conversación. ¿Me pueden confirmar si allí ven la pantalla? Aún no. Aún no, permítame. Permíteme un segundito. Sé que estamos teniendo un tema técnico, pero... Listo. ¿Me confirman, por favor, si ahora pueden ver la pantalla? Hoy sí, Laura, gracias. Perfecto. Bueno, unido a lo que conversaba Mauricio, realmente nosotros queremos hoy compartir cuál ha sido la experiencia desde Aerodom y cómo hemos conectado con estos temas de biodiversidad, servicios ecosistémicos y el entendimiento de cómo está interrelacionado con nuestra industria.
Y hablando un poco de cómo ha cambiado ese modelo de estrategia para abordar la biodiversidad y cuál es el rol que ha cobrado ese capital natural para nosotros como aeropuertos. En la línea de conversación, para quienes no nos conocen, vamos a hablar un poco de quiénes somos como Aerodom, contarles cómo se ha venido configurando la estrategia ambiental y finalmente cómo estamos repensando el rol de la biodiversidad en nuestra estrategia. Aerodom es el operador aeroportuario de los 6 aeropuertos del estado. ¿Sí? Ajá, ¿Se escucha bien? ajá, dígame. Escuchamos bien, gracias. Ah, Se perfecto. escucha bien, creo De que hay un acuerdo. micrófono abierto por ahí, lo acabamos de revisar. Excelente, Mauricio, muchas gracias. Entonces, como les venía diciendo, como Aerodom somos el operador aeroportuario de los 6 aeropuertos del Estado Dominicano en la República Dominicana. Como ustedes pueden ver en pantalla, estamos distribuidos en diferentes provincias dentro del país, siendo nuestro aeropuerto principal el Aeropuerto Internacional de las Américas, ubicado en Santo Domingo, que es la puerta de entrada a la capital del país. Nuestros aeropuertos mueven alrededor de 6.065.720 pasajeros al año, datos basados en el comportamiento del año anterior, sin embargo, con proyecciones de crecimiento para los próximos años, incluida la construcción de una nueva terminal, que es un proyecto que actualmente está en su fase de diseño para puesta en la etapa de construcción. ¿Qué tienen de particular nuestros aeropuertos? Nuestros aeropuertos se encuentran ubicados en el Caribe, en un territorio geográficamente muy estratégico, pero debido a su localización también tenemos una cercanía muy alta con ecosistemas críticos y de importancia a nivel de biodiversidad. 5 de nuestros 6 aeropuertos se ubican en costa, es decir, que tenemos un contacto inmediato de interacción con ecosistemas costero-marinos. Y también tenemos otro aeropuerto, el aeropuerto de Ligüero, que se encuentra ubicado en Santo Domingo, pero que está colindando con uno de los ríos principales de la zona, que es el río Iguero. Esto hace que el agua presente y los ecosistemas presentes en nuestros entornos hagan que sean sitios ricos y variados en biodiversidad, lo cual es una ventaja y ya les vamos a explicar por qué. Para configurar un poco cómo estamos compuestos, somos alrededor de 503 empleados, concentrados en su mayoría en operaciones corporativas desde el aeropuerto de Santo Domingo, pero con equipos desplegados para los 6 aeropuertos. Si hacemos una revisión de cómo funcionan nuestros aeropuertos, somos pequeñas ciudades, ¿verdad? Acá hay una oferta muy variada de servicios. Tenemos servicios de restaurante, tiendas de retail, servicios de rent cars, estaciones de combustible, operaciones de terminal de carga, operaciones de terminal de pasajeros y todos los servicios derivados para ofertar las mejores condiciones para el viajero que ingresa por nuestros aeropuertos. Para poder sostener estas operaciones tenemos más de 40 contratistas, tanto entre mantenimiento, construcción y otros servicios que nos permiten operar diariamente. Y desarrollamos cerca de 50 proyectos anuales, proyectos que tienen un enfoque de conseguir el desarrollo sostenido de nuestros aeropuertos, mejorar obviamente el negocio de manera sostenible, pero que por supuesto tienen que considerar estos elementos de biodiversidad e interacción en su desarrollo. ¿Qué es importante para nosotros? Como bien hablábamos, hay diferentes servicios ecosistémicos presentes en nuestros aeropuertos y en nuestra región en particular, donde el país tiene una alta dependencia de los ingresos del rubro del turismo y donde los aeropuertos y nosotros particularmente como transporte aéreo hacemos parte de esta cadena de suministro para las operaciones turísticas, pues para nosotros es sumamente importante la conservación de los recursos y el buen estado de la isla. Creo que quienes han tenido oportunidad de visitarnos o quienes están ubicados en los países de la región saben el valor del atractivo natural, especialmente cuando mucho de nuestro turismo también proviene de países europeos o zonas distantes a este entorno tropical que vienen en busca de playas limpias, en lugares que se refleje la conservación y el cuidado de los recursos naturales. Otro tema importante de nuestra localización es que estamos ubicados en el Caribe, una zona vulnerable a fenómenos climatológicos. Particularmente tenemos una
temporada de huracanes claramente definida, pero que de manera directa hemos visto cómo año tras año la intensificación y frecuencia de los fenómenos climáticos pues cobra efectos y se materializa tanto en las operaciones del aeropuerto como en las vías de acceso y en los entornos de todos aquellos que ofertan servicios para el desarrollo de nuestras operaciones. Un poquito contándoles quiénes somos como Aerodom. De allí viene un tema de que nuestro compromiso ambiental está orientado a algo que se ha denominado Positive Mobility, y esto viene de nuestra casa matriz. Como Aerodom nosotros pertenecemos a VINCI Airports. VINCI Airports es el operador más grande de aeropuertos a nivel mundial. Tiene más de 79 aeropuertos bajo sus operaciones. Y dentro de la línea de conversación ha sido el primer operador en establecer una estrategia de descarbonización y con compromisos ambientales muy claros. Como Aerodom pasamos a formar grupo o parte del grupo VINCI desde el 2016-2017 y desde allí viene un despliegue de una estrategia ambiental que se ha denominado el Air Pact. Ese Airpack tiene conexión directamente con esto del Positive Mobility porque nosotros como transporte aéreo no queremos dejar de existir como industria, sino que queremos movilizarnos a ser una industria mucho más sostenible, tanto en tierra como en aire, que coexista y respete los compromisos globales que tenemos y hacer una transformación para la descarbonización de la industria y las operaciones. De allí este Airpack tiene 3 pilares súper importantes que tienen como común denominador los elementos presentes en el entorno. El primero es actuar por el clima, que engloba todas las acciones que estamos haciendo para reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles y las emisiones de carbono. Tenemos un fiel compromiso de proteger los entornos naturales donde operamos, es decir, el propósito no solo es generar un negocio, sino que este negocio pueda generar beneficios a todos aquellos que interactúan y traer beneficios a los territorios, no solamente en términos económicos, sino en términos de conservación, madurez a nivel de la estrategia ambiental, conexión con esos objetivos de sostenibilidad. Y finalmente el objetivo o el pilar de economía circular que busca un uso eficiente de los recursos, reducir ¿verdad? La extracción de materiales con un enfoque lineal y más bien incorporar, aprovechar y reutilizar al máximo los recursos disponibles. Como pueden ver en nuestro slide, la asociación de colores nos permite ver cómo sus pilares tienen objetivos muy específicos que hemos trazado a 2030 y a 2050 como horizontes, dependiendo de la ubicación geográfica de nuestras unidades de negocio. Particularmente en el caso de nosotros, estando en el Caribe, nos aplica el objetivo de lograr 0 emisiones netas para el año 2050 y tenemos el compromiso de lograr una reducción del 66% de las emisiones de carbono al año 2030. Tenemos también un compromiso de enviar 0 residuos al vertedero para el 2030 y de poder certificar nuestras operaciones en un modelo estandarizado que permita demostrar un sistema metódico de mejora continua, como es el sistema ISO 14001. Sin embargo, si ven, 3 de nuestros 5 objetivos a corto plazo están enfocados en elementos de biodiversidad, proteger la biodiversidad, y esto va muy relacionado con la presencia del riesgo de la fauna silvestre, que es un aspecto ambiental muy propio de los aeropuertos y de su operación, eliminar el uso de los pesticidas para el año 2025, el cual desde 2018 fue alcanzado por los aeropuertos de Aerodom. Más adelante les voy a contar un poquito más. Y finalmente reducir a la mitad el consumo del agua, entendiendo la alta dependencia y criticidad de este recurso por las condiciones bajo las cuales se maneja el estrés hídrico en las zonas donde se ubican nuestros aeropuertos y también por la naturaleza del servicio que ofrecemos, donde el agua es un principio fundamental para ofertar calidad y bienestar a nuestros pasajeros. Otro tema importante es que ya entendiendo cómo conecta la conversación de Mauricio, de dónde viene Aerodom, qué es lo que hacemos y cuál ha sido nuestra estrategia, pues hemos tenido un punto de inflexión en nuestra estrategia como Aerodom cuando hemos empezado a abordar con más detalle y más cercanamente el tema de biodiversidad. Esto ocurre para nosotros justamente entre el año 2022 y 2023, cuando tuvimos un acercamiento porque estábamos como organización tratando de identificar cuál era la mejor manera de abordar la biodiversidad, porque si bien es cierto que existen diferentes informaciones, diferentes técnicas,
diferentes levantamientos o elementos que podemos hacer para recopilar información, todo estaba muy encasillado en un entorno muy técnico, ¿verdad? Y a veces para interactuar en la organización necesitamos elevar la conversación sobre biodiversidad más allá de lo técnico a lo estratégico. Y ahí es donde queríamos nosotros llegar. Entonces, encontramos esta herramienta que es el Biodiversity Check. Y debo decir, bueno, que es un piloto porque no existía el Biodiversity Check específicamente para el sector aeropuertos. Ya venía una madurez en la herramienta para otros sectores, pero dijimos, bueno, es una herramienta que permite generar esas conversaciones que conectan negocios y biodiversidad, y por qué no aplicarla en nuestro sector, donde pues tenemos que atender de cara a lo que tiene que ver propiamente con la operación aeronáutica, que es el movimiento de aeronaves y de pasajeros, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso, pero también tenemos que enfocarlo a este rol de administrador de los espacios para todos los subconcesionarios y operaciones que hacen vida a los aeropuertos, que es nuestra segunda fuente de ingreso. Nosotros como aeropuertos percibimos también beneficios con un nuevo negocio de la renta del uso de esos espacios. Y ahí cuando empezamos a conectar en la conversación, nos dimos cuenta que esta herramienta podía ser adaptada para ayudarnos a pensar fuera de la caja, desencasillar los conceptos tradicionales donde, como en el principio de la charla, se ve la biodiversidad solamente como presencia de fauna o flora, ampliar el concepto y sobre todo entender de qué va todo esto de los servicios, las dependencias, los riesgos y el rol estratégico que juega para la supervivencia de los aeropuertos. Esta herramienta nos permitió recorrer una serie de conversaciones acompañadas de consultores expertos en diferentes materias, y en resumen lo que nos permitió hablar fue de la dependencia a un alto nivel. Es decir, para nosotros como aeropuertos es supremamente crítico, y ahí ustedes ven en pantalla el tema de nuestro Aeropuerto Internacional de las Américas, que colinda con el Parque Nacional Submarino La Caleta. Su ubicación hace que el aeropuerto sea el usuario final de la cuenca hídrica, y por tanto nosotros recibimos una presión muy importante y un estrés hídrico en la zona del aeropuerto. Entonces ahí empiezan a levantarse algunas situaciones de dependencia con respecto a el abastecimiento de los recursos básicos, como el tema del agua. Otro tema que necesitamos asegurar es resiliencia frente a todos estos fenómenos climáticos, es decir, la protección de la costa, de los entornos donde operamos, que oferta barreras naturales de protección para nosotros, y otros elementos como por ejemplo el poder desarrollar proyectos que van con otros objetivos como la descarbonización, pero tienen alta dependencia de la calidad de recursos que tenemos, como la operación de nuestros paneles solares. Eso por numerar algunos de los elementos que tenemos dentro del aeropuerto, porque son bastantes como pudieran imaginar. Otro elemento que nos permitió entender fue el riesgo operacional más allá del riesgo de la presencia de fauna para las operaciones, entender qué ocurre para nosotros si en efecto se nos presenta una interrupción por un fenómeno climático, qué ocurre si sufrimos de una inundación, qué ocurre cuando estamos removiendo la capa vegetal de nuestras áreas y que le resta regulación climática a la zona del aeropuerto, y entender el riesgo en el día a día que eso tiene, y también entender el riesgo desde una perspectiva en la conversación con los negocios. No solamente desde cómo estamos afectando al medio ambiente, sino pensar en nosotros mismos, cómo no atender este riesgo puede poner en jaque las inversiones futuras. Si no hacemos un buen análisis de la conexión con el entorno, estas inversiones probablemente no serán tan efectivas como lo requerimos, como la interrupción del negocio, que es crítica para nosotros, y de hecho lo vivimos en algunos de nuestros aeropuertos. Cuando hay fenómenos climáticos podemos llegar a tener alertas o escalar situaciones que generan la interrupción en la operación de nuestras operaciones. Otro tema que tenemos son los ingresos. No cuidar la sostenibilidad de quienes están operando en los aeropuertos puede poner en riesgo el abastecimiento de recursos, la calidad, y podemos poner incluso en riesgo el mismo atractivo natural de la isla cuando ingresan. Imagináramos que en el aeropuerto no hay un cuidado o una atención a la biodiversidad, la puerta de entrada que está justamente colindando con un parque submarino, pues generaría muchos cuestionamientos también de nuestra responsabilidad como empresa.
Finalmente, estas conversaciones que tuvimos en el Biodiversity Check nos llegaron o permitieron una sensibilidad diferente desde los tomadores de decisiones para que tomaran otra perspectiva para hablar del tema ambiental y empezaran a ver cómo en efecto tienen un rol que jugar, sus decisiones son sumamente importantes, decisiones como compras, relaciones comerciales, decisiones de participar o no en iniciativas de desarrollo y expansión del aeropuerto, cobran un nivel relevante cuando ponemos la biodiversidad como un capital natural en riesgo. Eso nos llevó a repensar, en efecto, el rol de la biodiversidad. Quienes han estado cercanos a la operación nuestra saben que la biodiversidad en los aeropuertos tradicional o históricamente venía manejándose como un riesgo a nivel operativo, ¿verdad? Nuestra preocupación era que no ocurriera un incidente en el que se vea involucrada la biodiversidad de las aeronaves, pero poco a poco cuando pensamos en un concepto más amplio y de sostenibilidad, el repensar el rol de la biodiversidad es llevarlo a otro nivel, es ponerlo en una posición estratégica, hacer que el tema sea parte de la conversación y que esté presente en la mente de todos los actores del aeropuerto, desde los niveles más base hasta los niveles más altos. Y para nosotros en particular, siendo parte de una red tan amplia de 79 aeropuertos, donde de cierta forma se genera un espíritu de competencia y de destacar por quién es el que logra liderar cada una de las iniciativas y logró en el avance de los objetivos de ese ERPA que nos ha configurado Casa Matriz y que se despliega a nivel de todas las unidades de negocio, la biodiversidad se convierte en un acelerador para Aerodom, porque para nosotros es algo muy particular, es algo independiente, es algo en lo que podemos ser más autónomos y que es muy propio de donde nos ubicamos. Es decir, nos va a permitir avanzar bajo una conceptualización diferente y destacar dentro del grupo. Hay algunos otros objetivos como la descarbonización o el cero residuos a vertederos, donde por limitantes del mismo contexto quizás nosotros no somos los líderes. Hay aún temas de infraestructura que interconecte la operación del aeropuerto con los servicios de la municipalidad o con los desarrollos y tecnologías presentes en el país que generan limitaciones, pero no así en el caso de biodiversidad. Entonces, para nosotros eso lo posiciona en un rol para liderar la conversación. También nos permite entender que hay una extensión muy importante de hábitats naturales aún presentes en el entorno de nuestras concesiones que pueden ser aprovechados como aliados en esta estrategia de descarbonización, en el aprovechar de una manera positiva los servicios ecosistémicos disponibles, pero para ello necesitamos entender qué está presente, en qué nivel está la vulnerabilidad o el estado de estos ecosistemas, de estas especies. De allí que hemos hecho un análisis para conocer e identificar muy específicamente qué hay en cada uno de los 6 aeropuertos para empezar a tomar decisiones mucho más estratégicas y planificar oportunamente inversiones para los próximos años. Para nosotros la biodiversidad no es una inversión inmediata, es una inversión a largo plazo. Entonces, por eso hemos trazado este roadmap para más o menos orientarlos de cómo ha venido esta evolución del concepto de biodiversidad en nuestra estrategia ambiental en Aerodom. Como les comentaba, en 2018, aún teniendo la meta en 2025 de la eliminación de los pesticidas, se eliminó por completo el uso de sustancias químicas en el control y manejo de las áreas verdes. Eso ha representado inversiones importantes a nivel de OPEX. Incluso hay aeropuertos en países mucho más maduros que aún no han logrado hacer la eliminación, lo cual demuestra el compromiso que hay como organización en aras de la conservación y de la eliminación de todo impacto negativo. También trabajamos con biomonitoreo de abejas desde el año 2020. Esto nos permite entender el rol y posicionar también las especies desde el valor que tienen. Nosotros trabajamos con ellas para precisamente monitorear la calidad del aire y determinar o asegurar y demostrar que no hay presencia de pesticidas en el territorio. Y veníamos desarrollando una serie de iniciativas, reforestaciones, limpiezas de costas, participando en iniciativas locales, pero que no habían terminado de configurar en la estrategia. Luego, en 2022, nos unimos al programa Misión Rescate Lista Roja, una alianza local que existe con el Ministerio de Medio Ambiente, el Jardín Botánico, para proteger especies declaradas en peligro en la lista roja de la República Dominicana. Y en este programa empezamos a conectar con otros actores y también empezamos a conectar con GIZ, que nos invitó a participar de unos proyectos que se estaban desarrollando en la región.
Esto pasa paralelo a lo local, ¿verdad? Pero a nivel de casa matriz también se están moviendo varias cosas y es entre 2022 y 2023 cuando está el punto más favorable, pienso yo, dentro de la estrategia de elevar la biodiversidad a un tema de conversación estratégica, y es que existe un cierre en la brecha entre las finanzas y la gestión ambiental o la estrategia ambiental de los aeropuertos. Y aquí empezamos a ver una modelación que se ha denominado el Green CAPEX, de cómo se da el comportamiento y la proyección de las inversiones y financiamiento con respecto a los resultados del desempeño ambiental. Esto es supremamente importante para nosotros porque como Aerodom, nuestro principal stakeholder son nuestros inversionistas, es decir, VINCI Airports, y por tanto debemos demostrar resultados y un desempeño no solo financiero, sino ambiental, y allí esta herramienta nos permite conectar. Nosotros anualmente tenemos mesas de trabajo con el equipo financiero donde evaluamos el comportamiento de los consumos, los recursos, las incidencias, los efectos conectados a los diferentes servicios ecosistémicos y empezamos a entender dónde tienen que focalizarse las inversiones para mantener ese equilibrio, de forma que no tengamos un crecimiento desconectado de lo que son nuestros objetivos ambientales. Particularmente como Aerodom, fuimos invitados a participar del grupo focal que se conformó dentro de VINCI Airports para conversar de biodiversidad y de allí se deriva lo que más adelante vamos a estar implementando como una política global de biodiversidad. Otros elementos que hemos venido trabajando han sido Ecoacción, que es una iniciativa local de nuestro equipo de responsabilidad social para conectar con lo que está pasando en el territorio. Hemos trabajado acá en Boca Chica con la restauración de ecosistemas costero-marinos, especialmente con el tema de los mangles y los corales, y estamos trabajando también desde este año en nuestro aeropuerto de Samaná en una alianza para la protección de las tortugas que anidan y desovan en la playa cercana al aeropuerto, esto con el fin de proteger la especie y también conectar en la sensibilidad en el territorio con la importancia y valor que tiene este ecosistema y este entorno muy particular para las tortugas. Y como pueden ver, lo más interesante de la línea de tiempo, pienso yo, es cómo se ha venido aumentando la frecuencia de elementos que estamos trabajando con biodiversidad a medida que pasan los años. Pienso yo que 2025 es un año crítico para nosotros, porque en este año realmente estamos desplegando una serie de estudios, entendimiento que nos van a permitir ser más precisos y efectivos en el futuro. Y ahí es como ustedes ven cómo va la gestión, ¿verdad? Paralelamente a esta gestión se han cimentado cosas importantes, el Green CAPEX que ya les he comentado, el Biodiversity Check para nosotros llegó en 2023 y lo que hizo fue conectar lo que ya veníamos conversando internamente con el equipo de finanzas, con lo que logramos identificar con la ayuda de los expertos para tener una hoja mucho más clara y una priorización mucho más concisa de hacia dónde enfocar la estrategia. Y pasa un hito muy importante en diciembre del 2023 que tiene que ver con la renovación de nuestro contrato de concesión en los aeropuertos. A la fecha tenemos una renovación de un contrato de concesión hasta el año 2060 y ese contrato trajo algo muy bueno para nosotros y fue iniciativa de hecho de nuestra directora general, y es que no solamente pusimos sobre la mesa los elementos tradicionales que se venían manejando en el contrato, sino que hicimos una declaración formal del compromiso para darle la formalidad más específica a través del contrato de un plan ambiental integrado como un anexo muy explícito que traza los compromisos a 2030 y a 2060 en el marco de esa estrategia AirPac y donde específicamente hay un capítulo de biodiversidad que nos va a llevar a lograr en efecto la sostenibilidad en nuestros aeropuertos. Se vienen cosas interesantísimas para Aerodom después de todo este despliegue y entendimiento. Es que estamos a puertas de poder formalizar una política de biodiversidad que va a ir acompañada también con una política de compras sostenibles, porque si bien es importante que tomemos acciones sobre nuestra propia operación, las acciones cobran más valor y efecto si logramos tomarlas en nuestra cadena de valor. Es decir, si logramos influenciar en que todo el suministro sea mucho más sostenible y que este abastecimiento de recursos también nos apoye en reducir la presión sobre los ecosistemas. También estos elementos van a venir desplegados con unos KPIs mucho más específicos, muy alineados con metas globales que ya se han trazado en los países para entender la cobertura, mantener coberturas de zona, verdes y hábitats en los aeropuertos,
para entender cómo mejora la eficiencia ambiental, cómo logramos ser efectivos con la integración de procesos de economía circular para agua, energía y residuos en nuestros aeropuertos y que finalmente van a desencadenar en bienestar, no solo en nuestras operaciones, no solo en los ingresos y lo que esperamos que sea bien recibido por nuestros clientes y pasajeros, sino también para la República Dominicana. Definitivamente el Biodiversity Check fue un habilitador de conversación y yo pienso que nunca está de más generar espacios donde se nos rete el pensamiento y se pongan sobre la mesa temas que a veces en el día a día en la industria y cuando eres parte de una empresa lo sabes, pero quizás no lo ves con la relevancia posible y siempre es bueno tener ojos frescos que vengan a puntualizar elementos que pueden activar o acelerar el beneficio de las operaciones. No sé cómo estamos de tiempo, pero esto es simplemente para mostrarles una muestra de lo que han sido proyectos que se han venido ejecutando en nuestros aeropuertos en los últimos 2 años, que son proyectos de mejora a nivel de infraestructura, pero tienen una connotación de influir estos elementos que queremos de proteger la biodiversidad. Tenemos un enfoque muy fuerte en comprender qué hay en nuestros aeropuertos, en proteger o entender la prioridad del recurso agua para nosotros, es decir, buscar alternativas como la captación de agua lluvia o activar la reutilización de agua tratada en nuestros aeropuertos y temas muy enfocados también al agua como algo muy importante que logramos hacer, que es el cambio de las espumas utilizadas para la extinción de incendio por los bomberos en los aeropuertos. Estas espumas tradicionalmente son espumas fluoradas y también tienen agentes que contribuyen a la contaminación con PFAS del suelo y del agua, y estos son contaminantes persistentes. Para nosotros es muy importante porque lograr hacer este cambio a espumas libres de flúor nos va a permitir generar un saneamiento de las áreas de los aeropuertos y además conservar y proteger ese recurso hídrico, porque en el caso de nuestros aeropuertos y en el caso en general del país, mucha del agua que abastece o que se abastece para el consumo proviene de agua subterránea. Entonces, para nosotros es importantísimo cuidar qué es lo que estamos generando como impacto sobre el suelo y también cómo intervenir oportunamente, más cuando estamos tan cerca del mar. Mucho más de los $800,000 que menciono acá han sido invertidos en diferentes proyectos que directa o indirectamente tienen efectos sobre la biodiversidad, pero esto era para darles una cifra de referencia de lo que ha pasado en los últimos 2 años en nuestros aeropuertos. Aquí simplemente comentarles rápidamente, el tema de biodiversidad es algo que no se puede tampoco abordar a puerta cerrada. Es supremamente importante conectar con todos los actores a todos los niveles y poner el tópico en la conversación, ¿verdad? Entonces, para esto, junto con otras herramientas, pues hemos hecho encuestas, hemos generado encuentros para vincular y trazar esta información hasta stakeholders que muchas veces simplemente no están actuando porque no tienen el acceso o no participan de los foros o de los espacios donde se están desarrollando todas estas iniciativas. Y lo que queremos hacer es un canal de comunicación, habilitar la conversación. La transformación y sostenibilidad de los aeropuertos definitivamente no puede hacerse solo desde el lado del operador. Pero ustedes vieron, somos 200-1. Entonces, en la relación definitivamente necesitamos movilizar a todas y cada una de las empresas que interactúan en el aeropuerto y la mejor forma de movilizarlas es la convicción. Cuando la gente logra entender por qué se hacen las cosas y entiende el valor que tiene en su día a día, a futuro y sobre todo para elevar la calidad de vida y poder generar un ingreso sostenible a su familia, al país y mejorar las condiciones de los sitios que habita, pues ahí logras hacer también con ellos el punto de inflexión que nos permite hablar de biodiversidad de un espectro mucho más amplio y de una manera más tangible para las personas que habitan en nuestros aeropuertos. Entonces, con esto finalizamos la presentación. No sé si tienen alguna inquietud. Muchas gracias, Laura, por su excelente presentación. De verdad que ha sido muy valioso
conocer cómo desde Aerodón, ¿verdad? Se hacen todas estas gestiones y que están impulsando acciones concretas hacia la descarbonización y la gestión ambiental responsable. Con esta presentación concluida, pues damos paso al espacio de preguntas y respuestas y les invitamos a compartir estas inquietudes o reflexiones sobre estos temas que hemos abordado en este espacio. Inicialmente, pues tenemos una pregunta en chat que nos dice, uno de los retos es vincular la parte financiera con la biodiversidad. ¿Qué recomendaciones daría a las empresas para lograr esa vinculación? ¿Sería para mí? Para validar contigo. Sí, sí, sí. Ok, No tiene, perfecto. no nos dice, no nos va dirigida, pero bueno. Perfecto. No, para contestar un poco, yo creo que algo es llevar la conversación a los términos que logra entender el equipo de finanzas. Los financieros entienden números, ¿cierto? Entonces es importante precisar, informarse, documentarse bien sobre realmente cuál puede ser la estimación del impacto a favor o en contra de las iniciativas para que ellos puedan tener un dimensionamiento de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que la cuantificación, obtener esa información y ahí los indicadores son pieza clave, facilitan la conversación y el entendimiento. Eso definitivamente pienso yo que es exitoso en el trasladar la gestión ambiental a algo que definitivamente afecta el negocio, afecta las inversiones y creo que ahora es el mejor momento que no hemos tenido antes porque hay una presión de los mercados que financian, hay una presión de los inversores para hablar y poner estos temas sobre la mesa. Entonces creo que es un buen momento para llevar a cabo esas conversaciones con nuestros equipos de finanzas. Gracias, Laura. Antes de leer la siguiente pregunta que tenemos en el chat, Alba Garay tiene la mano levantada. Adelante, Alba. Gracias. No sé si me escuchan. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Alba. Sí, un saludo Hola. desde Ban Rural. Gracias. Desde Ban Rural, Honduras. Yo tengo una pregunta en general sobre la parte de reportar iniciativas. Por ejemplo, estaba viendo la parte de las inversiones. ¿Cómo exactamente puedo vincular una acción con respecto a la biodiversidad? Es decir, yo tengo acciones que favorecen la sostenibilidad y aplican en general a varios objetivos de sostenibilidad. Pero en general, y creo que mencionaba, en todo caso, creo que una iniciativa con respecto a la parte de las abejas, pero con respecto a las principales inversiones, adicional al levantamiento de biodiversidad, perdón, con el dron, ¿cómo podría vincular el resto? Porque siendo cabal, sería, no queda claro esa vinculación. Entonces, sí, esa sería mi duda. Gracias. Ok, perfecto. Para contestarte, Alba, por ejemplo, con las diferentes iniciativas, lo que nosotros hacemos es cuantificar el impacto que tiene continuar con una operación as usual, considerando las intervenciones que que la organización tiene que hacer para corregir los impactos que está generando sobre la biodiversidad y poder poner eso en términos financieros utilizando la data histórica de comportamiento. Por ejemplo, pensemos en el caso de las espumas de los bomberos, ¿verdad? Ciertamente eso fue una inversión muy importante para nosotros y fue una decisión retadora a nivel financiero, pero lo que hicimos fue un ejercicio de poder proyectar cuál sería el efecto sobre los recursos hídricos que extraemos en el aeropuerto del subsuelo si tenemos que hacer unos procesos de bioremediación prolongados, una inversión en tratamientos adicionales, una inversión en una serie de infraestructuras adicionales para futuro mantener el uso de las aguas, de no corregir el rumbo desde ahora. Cuando uno hace esas proyecciones y las presenta, tú encuentras como un retorno a la inversión que es directo en
OPEX o inversiones evitadas para poder atender o corregir los aspectos ambientales. Eso apegado también a la regulación, ¿verdad? Porque hay muchos temas en materia ambiental que tienen un soporte en cumplir regulaciones, pero este es un caso particular en donde no hay una regulación en el país, no hay una regulación en el sector específicamente que haga mandatorio que se haga esta eliminación, sino que viene de una iniciativa más voluntaria. Otro tema que tenemos es, por ejemplo, la captación de agua lluvia. El agua para nosotros es un recurso altamente crítico y nosotros somos un aeropuerto que sufre de escasez de agua. Es decir, nuestra matriz de abastecimiento se compone del abastecimiento de la red más abastecimiento de agua subterránea, más en casos de extrema escasez, compra de camiones para cubrir las necesidades del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones eso sobre la mesa, tú puedes conseguir la información de las inversiones de esa operación habitual y plantearlas para justificar inversiones, por ejemplo, como la extensión del techo de captación de agua lluvia, que lo que viene a hacer es a reducir la dependencia del agua de compra de camiones, que no solo aporta en el tema de el reducir el estrés hídrico y de la presión que se tiene sobre la operación, activa la economía circular de las aguas verdes, reduce la extracción de aguas subterráneas de otra fuente o de otra zona y mejora también el tema de las emisiones que se pueden generar por la logística de traslado o pérdidas del recurso sobre el tema del trayecto desde el punto donde se extrae el agua de camiones y viene hacia el aeropuerto. Ese es el enfoque con el que hemos tratado de presentar los temas. ¿Qué pasa si sigo en el negocio como lo estoy haciendo ahora, donde ya hay un costo y donde ya hay un tema? Pensemos que eliminamos el elemento ambiental de la conversación. Como negocio ya hay una dependencia. Tengo que asegurar un abastecimiento, tengo que asegurar una operación, tengo que asegurar unos mínimos para mantenerme vigente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si a eso empiezo a darle valor a todos esos elementos que no estamos considerando? Y en muchos casos la respuesta es que hacer estas inversiones enfocadas puede ser más rentable. A veces no necesitamos empujar mucho la conversación porque los números ayudan y hablan por sí solos, pero sí es importante saber cuánto consumimos, de qué fuente, qué tan frecuentes son los eventos que se presentan y que nos causan la desviación o las dependencias de otras fuentes de abastecimiento y cuál es el costo o el retorno de la inversión que podría tener ese proyecto. En términos ambientales es más fácil de precisar que en financieros en muchos casos, pero creo que los números por eso decía que son un buen aliado para la inversión. Y yo solo para complementar la excelente explicación que dio Laura y que lo ha vivido ella de primera mano, es el tema que inicialmente pues hay que ver, agarrar yo por eso hago énfasis, vincular qué servicio ecosistémico nos está dando la diversidad, o sea, tener esa claridad nosotros de qué depende nuestra operación, porque usualmente damos por dado las cosas, o sea, damos por dado de que tenemos agua y de repente hay una vinculación directa para que nuestras operaciones continúen si no tenemos agua. O tenemos otra dependencia en el caso de alimentos y medicamentos, una dependencia directa que exista algún tipo de especie para nosotros poder seguir produciendo. Entonces también tenemos que vincular esa parte del negocio. Entonces, en la medida que nosotros logramos hacer esa vinculación, el proceso se va haciendo más sencillo. No es sencillo, Laura lleva muchos años en esto, ya ha llevado muchos años de trabajo en esto, pero sí tenemos que analizar el contexto de nuestro negocio, por eso en cada negocio va a ser un poco diferente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nada, a ti. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Claudia. En el chat nos consultan en qué les ha ayudado llevar un control financiero de la inversión a favor de la biodiversidad. Perdón, Mauricio tenía su mano levantada. Un comentario muy breve en referencia a lo que estaban hablando hace un momento. Nada más, yo creo que tenemos que pensar en cómo utilizar el idioma empresarial para comunicar las cosas, que muchas veces son temas de conservacionistas o biólogos o temas muy técnicos de ese lado que tienen que ser traducidos, digamos, a un idioma empresarial para que sea fácil de entender en los diferentes departamentos de la empresa, que creo que Laura está explicando muy bien cómo lo han hecho, y ponerle números a todas estas cosas, asociarlo e hilar un poquito más fino, como ir al detalle y tratar de entender estas conexiones, cómo está funcionando todo para poder después llevarlo a la toma de decisiones. Gracias, Mauricio.
Les repito la pregunta que está en chat. ¿En qué les ha ayudado llevar un control financiero de la inversión a favor de la biodiversidad? Bien, como ustedes saben, es relativamente reciente para nosotros, es decir, ha sido una curva de aprendizaje. Arrancamos en este entendimiento y acercamiento de la conversación con las finanzas en 2022, 2023, y cada año cuando damos la vuelta al ejercicio nos damos cuenta que nos ayuda a afinar. Es decir, nos ayuda a entender o a apuntar la hoja de ruta hacia lo que es mucho más beneficioso en términos de sostenibilidad para los aeropuertos. Es decir, nos ayuda a no enfocarnos en lo que creemos que es, sino en lo que el negocio y el entorno nos está demandando para poder generar un impacto menos negativo o generar, por el contrario, un impacto positivo. Pero ese es el ganar-ganar que tenemos, como la construcción conjunta ayuda a afinar el lápiz, definitivamente. Es un poco de aprendizaje sobre la marcha. La biodiversidad no es sencilla y hay muchos factores externos, ¿verdad? El escenario que, por ejemplo, analizamos en un año, puede ser que en el siguiente periodo se agudice o se ponga más crítico. Pensemos en un tema como la disponibilidad de agua. Depende mucho de que haya una recarga en las cuencas hídricas, ¿verdad? Entonces, si llega a haber un efecto, cambio sobre la temperatura, una deforestación, un crecimiento de una población sobre la misma ronda de la cuenca que abastece el agua del aeropuerto, obviamente eso va a activar alertas, pero vamos a tener alertas tempranas desde antes. Es decir, también tenemos una cierta ventaja y es que hay una regulación natural en los ecosistemas y entender el indicador y su comportamiento también nos ayuda a entender cuándo se está generando esa pequeña alerta de que hay una desviación que hay que atender antes de que se materialice un gran evento. Entonces, yo creo que el tema de finanzas es muy bueno también porque tenemos que ir de la mano. Se incrementó el consumo de la factura. ¿Por qué se incrementó? Hay más operación, no hay más operación, hay nuevos actores, se agregaron cosas cuenca arriba, cuenca abajo. El tener esa conversación cercana de cómo el costo y el desempeño ambiental se están comportando es lo que yo creo que nos está ayudando a madurar en las finanzas y en el medio ambiente. Gracias, Laura. Una pregunta más para Aerodom. ¿Qué porcentaje asignaría a la transformación que se ha logrado incentivar en los arrendatarios hacia una estrategia más ambientalmente sostenible? ¿Han sido receptivos en transformar sus operaciones? Una pregunta bien complicada y quiero ser muy cautelosa en la respuesta porque lo más difícil de hacer es cambiar el chip, ¿verdad? La cultura. Eso yo creo que es lo más difícil de generar en nuestros subconcesionarios. Siendo muy conservadora, creo que todavía no tenemos una brecha gigante. Diría que hemos hecho un 10% de la tarea. Y es un 10% de la tarea porque implica movilizar muchos factores a la vez, a la par de la transformación del aeropuerto, porque hay que ser coherentes. Es decir, no podrá decirle a mi subconcesionario que tiene que integrar agua lluvia en sus operaciones y por el otro lado yo no muestro ese pie de avance en esa dirección, ¿verdad? Entonces hay un tema de inversión propia para demostrar con el ejemplo y un tema de educación y movilización de estas empresas. Un reto importante que hemos tenido con ellos es que cada empresa hace sus proyecciones financieras, ¿verdad? Entonces dice el próximo año yo voy a invertir y voy a crecer en estas dimensiones. Entonces muchas veces encontramos esta disyuntiva o esto que se cuestiona acá. Nosotros podemos tener claro el tema, pero quizás hay que elevar esa conversación y ver el caso específico de un tercero para que ese tercero pueda tener los elementos para poder sentarse a conversar con su misma área de negocios, de finanzas, a conectar la estrategia también. Entonces, pienso que es un tema de pasos firmes, cortos, no acelerados, pero constantes. Eso creo que es lo que nos va a llevar al éxito y yo creo que es el reto más grande que tienen los aeropuertos. El aeropuerto por sí, si miramos 500 personas, versus, para darles un ejemplo, en el aeropuerto de las Américas podemos tener en un día entre 7.000 o 9.000 personas, ¿verdad? Entonces, la cantidad de personas de nuestra empresa versus la cantidad de gente que convive en el aeropuerto son un reto, entonces hay que hacerlo paulatinamente. Ahora nos estamos enfocando en dos rubros principales, que son los locales de alimentos y bebidas, porque tienen una alta demanda de recursos, demandan agua, demandan energía, generan residuos orgánicos, son un cliente interesante para nosotros y también con las aerolíneas. Las aerolíneas definitivamente son un actor clave en los aeropuertos, entonces tenemos que enfocarnos por rubros para ir haciendo las transformaciones y acompañarla de regulación, contratos, mejoras también de nuestra relación comercial para que esto sea sostenido y el día de mañana quizás
con quien tenemos la conversación no cambia por X o Y razón, sino que queda bien documentado, cimentado y formalizado para que sea sostenida esa relación de cambio a lo largo de la estrategia. Nuestro objetivo más grande es que a 2060 el aeropuerto sea cero emisiones netas y eso tiene el reto de que todos y cada uno de sus actores transformen su propia operación. Gracias, Laura. Tenemos una última. ¿Cómo puede una empresa que no está directamente relacionada con producción, agricultura o el sector aéreo, sino más bien gestión de oficina, tener un impacto en la biodiversidad y qué acciones podría tomar para apoyar la sostenibilidad y la descarbonización? Sí, Mauricio, adelante. Gracias, tal vez yo puedo hacer un comentario y también mencionar la misma herramienta que hemos estado hablando, el Biodiversity Check, porque existe un Biodiversity Check también para servicios. Porque a veces no es tan directo o no se ve de forma tan tangible como depende de una empresa de este tipo, como está mencionando en el comentario de biodiversidad o los servicios ecosistémicos. Pero al final de cuentas sí hay una dependencia directa para que las empresas puedan operar. Entonces, para profundizar más, yo creo que una excelente opción sería aplicar una herramienta de este tipo, como la Biodiversity Check Servicios, que permite hacer el análisis de dependencias, el análisis de impactos y un plan de acción con una serie de recomendaciones que podría implementar la empresa para mejorar su relación con la biodiversidad. Y ahí yo creo que, por ejemplo, a través de Fundarse, también por esta mi compañera Tessa, que tiene mucha experiencia en esto, pueden apoyar. Gracias, Mauricio. También nos consulta cómo las pequeñas empresas pueden empezar a considerar la biodiversidad en sus estrategias operacionales, especialmente cómo pueden tener acceso a financiamiento para la generación de proyectos sostenibles o qué alternativas podrían existir para involucrar la participación de dichas empresas. Tal vez, no sé, bueno, empiezo yo con un comentario, Laura, después te paso la palabra. Yo creo que Dale. una parte muy importante es hacer el análisis de costos y las posibilidades de reducción de costos con la implementación de medidas. Entonces ahí, antes de buscar financiamiento, tal vez la reducción de costos es una parte importante y analizando la implementación de ciertas medidas que pueden llevar a la reducción de costos sería un primer paso. Y esto no es para empresas únicamente grandes o medianas, también perfectamente las empresas pequeñas pueden aplicar muchas medidas que ayudan a la reducción de costos. Y después con respecto a fuentes de financiamiento, hay de varias formas. Hay muchas veces cooperación internacional, puede tener convocatorias abiertas para proyectos de apoyo a la implementación de medidas de este tipo. Normalmente es pues con contrapartidas, ¿verdad? La cooperación internacional junto con el sector privado implementando algo en conjunto o la cooperación internacional dando apoyo técnico para que después las empresas puedan implementar. Pero también en instituciones financieras existen opciones de financiamiento que consideran la parte de sostenibilidad o la parte verde, digamos, dentro de la oferta de productos financieros que tienen, con algunas ventajas eh, cuando son proyectos que consideran inversión en biodiversidad o consideran la sostenibilidad dentro de un proyecto que pueda presentar a una institución financiera. Y hay que analizarlo. Yo creo que esto es un tema en auge también. Cada vez más las instituciones financieras están incluyendo estos temas y están poniendo a disposición opciones de financiamiento que consideran la parte verde. Paso la palabra. Gracias, Mauricio. Yo creo que cuando hablamos de gestión ambiental y el tema de biodiversidad, pues es proporcional, ¿verdad? Es tan grande y tan estratégico como sea decisión de la propia empresa abordarlo. Yo creo que el primer ejercicio es entender sus propios ciclos y el ciclo de su propio producto. Porque en el caso de aquellos que son manufactureros o ofertan algún bien o servicio, existen varias formas de financiarse desde lo externo, como también con conectar con empresas mucho más grandes que están buscando justamente ese nicho, están buscando qué pymes y qué empresas pequeñas tienen esa misma filosofía y esa misma conversación para conectar, ¿verdad? O sea, les pongo un ejemplo muy claro. Para nosotros sería súper importantísimo identificar más pymes y más empresas que convergen en esta filosofía de transformación y que estén haciendo su propia tarea de lograr productos que sean mucho más sostenibles, de integrar la circularidad, porque así conectamos.
y definitivamente el propósito es trascender más allá de la empresa y es que quien hace los negocios de lado y lado, pues tenga también esta visión para que pueda conectar con quien está en este mismo rubro y así pues darle un valor a todas estas inversiones, a este enfoque en sostenibilidad que tienen, porque definitivamente es una decisión y es un compromiso de actuación. Creo que casi todos los países actualmente con los compromisos internacionales que existen tienen habilitados también canales para formación, para inversión, especialmente dirigidos a las MIPYMES. Por ejemplo, acá en el caso de la República Dominicana, el Ministerio de Industria y Comercio y también el Ministerio de Medio Ambiente trabajan en muchos proyectos e iniciativas que permiten esta vinculación y este acompañamiento técnico para que las empresas puedan dar ese salto de transformación. Entonces, yo los invito porque creo que hay un buen auge de iniciativas y canales. Lo importante es poder conectar adecuadamente con los actores que nos pueden ayudar en el tema. Muchísimas gracias, Laura y Mauricio. Y solo pues para leerles un comentario final y en aras del tiempo, ¿verdad? Tal vez más adelante podemos mandarle por correo electrónico la respuesta al comentario que tenemos, donde nos dicen que me interesa saber si además de variables ecológicas como la integridad del ecosistema, conectividad o resiliencia climática, se integran indicadores financieros o estratégicos que vinculen directamente su conservación con el desempeño económico de la empresa o con la gestión del riesgo operativo, como lo es Task Force on Nature-Related Financial Disclosures. Entonces, vamos a enviarle posteriormente a Silva Jiménez, ¿verdad? Una respuesta de acuerdo al comentario que nos deja y ya, pues en aras del tiempo, como les mencionaba, y para ir cerrando, tenemos el honor para concluir esta jornada de dar paso a Claudia Díaz, quien es directora de Desarrollo Institucional de Fundarse, quien nos va a compartir unas palabras de cierre. Adelante, Claudia, y gracias por acompañarnos. No, más que de cierre, quiero agradecerle a Laura y a Mauricio y bueno, a la GIZ que a través del programa de Diversidad y Negocios que nos han estado apoyando para la realización de esta Academia de Diversidad que estamos realizando este año. Esperamos lograr para el tercer trimestre hablar del tema legal vinculado al tema de diversidad. Esa es la planificación que queremos lograr para el tercer trimestre. Y bueno, agradecerle a la GIZ que nos apoya para la realización de este espacio, a Laura por abrir un poco las puertas de su empresa y darnos a conocer la experiencia de primera mano de cómo se aplica este tema de diversidad. Y a todos, gracias por conectarse. Y pues damos paso a la indicación para la fotografía, ¿verdad, Angie? Sí. Muchísimas gracias, Claudia, por sus palabras y pues esto nos alienta a que podamos continuar fortaleciendo estas alianzas y seguir en esta construcción, ¿verdad?, de un futuro más responsable, sostenible y resiliente. Les invitamos a que todos puedan abrir sus cámaras, todos y todas abran sus cámaras para hacer esta toma de fotografía grupal. Andrea nos va a ayudar con esta toma y mientras están abriendo sus cámaras, pues también de mi parte y de parte de Fundarse, darles las gracias a todos y todas que nos han acompañado en este webinar. Esperamos que este espacio haya sido pues una herramienta útil, inspiradora, ¿verdad?, para seguir impulsando estos cambios tan necesarios desde nuestras organizaciones. Les invitamos también a continuar participando en la Academia por la Biodiversidad. Todavía tenemos 2 sesiones más en el transcurso de este año, por lo que les invitamos a que puedan estar pendientes de las comunicaciones oficiales. Adelante, Andrea. Buenos días. Listo, vamos a tomar una fotografía. Estamos esperando que algunas personas sigan con la cámara apagada. Tenemos 2 grupos, entonces les pido que por favor mantengan la cámara encendida. A la cuenta de 1, 2 y 3. Ok, listo el primer grupo. Vamos con el siguiente. Ok, el siguiente grupo, 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias nuevamente a Laura y Mauricio por habernos acompañado. Sobre todo, gracias a cada uno de ustedes por haber permanecido hasta el final de este webinar. Les deseamos que tengan una feliz tarde.